Bueno, está en línea el colega y también economista Daniel Estico. Daniel, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, con un gran interrogante y esperando que nos ayudes un poco a entender. Eh, Creo yo que en la necesidad ¿cómo diría?, de recrearse, Javier Milei, que viene con un enorme desgaste. Ujú. Ayer se le volvieron a caer otros candidatos y los candidatos cuando se van dicen cosas tremendas. Aseveró en una entrevista con un colega allí en Capital Federal que, bueno, mientras lo cuestionan, él ya tiene el arreglo para tener los dólares para que todos los argentinos puedan dolarizarse al tipo de cambio real, sin especificar cuál es ese tipo de cambio real, y preguntándote, más o menos, digo, ¿cuántos dólares hacen falta para que todos los argentinos puedan tener dólares en el bolsillo como única moneda de transacción en un proceso de esas características? Bueno, la cuenta es compleja. Si uno fuera literal y uno dijera, tomamos el total de los depósitos en pesos en la Argentina, más la base monetaria, que es el circulante que tiene el público en billetes y monedas y en cuenta corriente en los bancos, y son unos 45.000 millones de dólares. Claramente hay mucha gente que de esos 45.000 millones de dólares que tiene que hacer las transacciones diarias y no va a estar desesperada por el cáncer, qué sé yo. Entonces, algunos dicen, bueno, esa cifra se reduce a 35.000. Lo cierto es que el Banco Central hoy no tiene un solo dólar libre, al Mm, contrario, tiene reservas negativas, ¿no? Cuando mm, vos al Banco Central, el numerito que nos informa todas las tardes de 30.000, 31.000 millones de dólares de reservas, cuando le sacás los yuanes, los DEC del Fondo Monetario que son para pagar la deuda al fondo, los encajes bancarios en dólares que es del sector privado, que son unos 11.000, 12.000 millones de dólares, le queda que las reservas son apenas 3.000 millones de dólares negativas, y eso incluye el oro, que son casi 4.000 millones de dólares, que vos sabés que eso no es líquido, no es claro. fácil convertir el oro en dólares. Entonces, si arrancás 7.000 abajo y y te hacen falta 35, ponerle 35, y es la cifra de 30, 35 que habla mi ley. ¿De Ah. dónde dice que va a sacar esos dólares? No lo sabemos. Bueno, pero supongamos, hagamos una hipótesis a partir del vacío que se genera de sus propias palabras, ¿no? Supongamos que efectivamente, estando él, digamos, en un equipo en el que está Roque Fernández, en el que está Rodríguez, está el SEMA, digamos, gente con una historia ¿cómo diría?, de conservadurismo económico, ¿no? Es decir, son economistas ortodoxos, no son Ujú. ningún grupo de loquitos. Tienen conexiones, hablan con un fondo de inversión, no sé, qué sé yo, con el fondo de inversión de Arabia Saudita, con el fondo de inversión de Noruega, no sé, con alguno de esos grandes megafondos que hay hoy que tienen, para los cuales 45.000 millones de dólares no son una cifra realmente importante. Este, Digo, ¿cómo se resuelve? ¿Tiene que pasar por el Congreso? ¿Cómo haces para entrar Bueno, con...? primero, claro, primero cambiar el régimen monetario implicaría pasar por el Congreso, tener una mayoría amplia que le vote la reforma monetaria, porque si no sería inconsistente. Pero si supongamos que alguien le presta esos dólares y vos lo usás para dárselo a la gente, no lo usás para fomentar el comercio exterior, para impulsar una obra que te va, como puede ser acelerar Vaca Muerta o el proyecto litio u otro minero, y entonces el Estado, a través de las empresas públicas que inviertan, van a tener dólares que van a garantizar el repago de esos fondos, y uno estaría, bueno, puede ser consistente, es coherente la propuesta, pero ¿quién te va a dar semejante cantidad de dinero para que se lo transfieres al público y sea el circulante de la economía en su conjunto? Entonces, algunos minimizan el problema y, por ejemplo, cuando uno mira el trabajo de Emilio Campo y Nicolás Mm, Kachanowski, que hablan justamente de los impulsores de la dolarización y que Milei tomó bastante de esa propuesta, dice, bueno, cuando fue la experiencia de Ecuador, que es una economía notablemente más chiquita que la Argentina, cuando hicieron el canje, bueno, en ese momento de la moneda ecuatoriana por los dólares, dieron un plazo de 6 meses, y se encontraron que los dólares, la reserva del Banco Central, lejos de caer por esa conversión,
se recuperaron. ¿Por qué? Porque había muchos dólares fuera del sistema que se incorporaron. Entonces los que especulan Milei es, y así Kachanowski, Ocampo, Nicolás, ¿no? Kachanowski, dicen, bueno, en la Argentina tiene 200.000 millones de dólares. Los argentinos tenemos en los colchones en caja de ahorro, parte de esos 15.000 millones de dólares están en el propio Banco Central, en las propias cajas de los bancos a la vista, cajas de ahorro, más en caja de seguridad. Entonces, si generas un plan de shock de confianza, lejos de que los dólares que están fuera del sistema se van a incorporar, entonces la dolarización de hecho va a funcionar mucho más rápido y no se va a necesitar esa necesidad de reservas porque las reservas se van a recomponer automáticamente. Pero cuando uno lo apura a Milei dice, bueno, pero yo nunca dije que voy a dolarizar mañana. Primero hay que hacer lo que dicen reformas de primera, segunda y tercera generación. Entonces es ahí cuando el resto de los economistas se ponen de acuerdo. Bueno, y basta primero, hay que fortalecer la moneda, integrar las cuentas públicas, etcétera, etcétera, y recién en el tercer año, segundo año de gobierno, ¿vas a dolarizar? Entonces, no generaremos tanta historia con esto de la dolarización mañana porque es imposible. Claro, bueno, justamente, pero por otro lado lo verás vos, lo vemos todos, como siempre hay gente que está abonada a la idea mágica de que en un tris todo se va a resolver, genera, la verdad que hasta una distorsión, porque ha generado una distorsión hasta en la discusión de la praxis económica necesaria para ordenar este desquicio, ¿no? Tal cual, y aparte, la organización está pensada más que todo como un reaseguro para que el Banco Central no emita más porque no puede emitir dólares y entonces de esa forma contribuir a la estabilización de la economía. Pero eso sí, solo sí es cierto, siempre y cuando entres en un régimen de notable ordenamiento de las cuentas públicas en el cual tengas no ya déficit como tenemos ahora, cuando uno mira las cuentas públicas tienes un déficit de 4 puntos del PBI, sino que tenés un déficit financiero de 4 puntos del PBI. Entonces, primero tenés que corregir las finanzas públicas, después generar confianza para que esos dólares que están fuera del sistema se incorporen a la economía, tenés que abrirte al mundo para que terminar con el cepo de importación que te impide traer insumos básicos para productos que luego son de exportación. O sea, hay que hacer muchos cambios. Entonces uno dice, obviamente la dolarización hay que va a llevar tiempo, ¿no? Es simplemente para que un próximo gobierno no quiera volver hacia atrás y hacer el atajo de sí, volver a emitir y hacer los zafarranchos que estamos acostumbrados en Argentina, ¿no? Claro, pero ese mismo criterio imperaba en la convertibilidad, digamos, y las provincias, que fueron la madre de la criatura que llevó a todo lo que vino luego de la demolición de la convertibilidad, se las ingeniaron para seguir emitiendo, inventaron los SECOR, inventaron los... Exacto, porque en función del famosa soberanía de que las provincias preceden a la nación, eligieron cada una tener su autonomía y emitir, y entonces abortaron la convertibilidad. Insisto, la convertibilidad también fracasa porque no se completó la faena con el ajuste fiscal, entonces se siguió gastando más de lo que se ingresaba y se financiaba con gasto público, y ahí fueron las consecuencias que hemos tenido, ¿no? Sí, claro, claramente. Bueno, entonces, a ver, para que esa maravillosa ilusión, quiero decirte que a mí dolarizar no me entusiasma para nada. Yo quiero una moneda, quiero un peso razonable en el que los argentinos podamos sentir que tenemos, porque el peso, la dignidad monetaria también es la dignidad de una nación, ¿no? Exactamente. Y insisto, para eso tenés que hacer lo que hacen la mayoría de los 190 países que hay en el mundo. Nosotros hacemos la excepción de lo que hacen solamente 20 países y encima peor que ellos, ¿no? Tal cual. Como siempre, te agradezco enormemente el tiempo y la ilustración que nos dedicas. Que tengas un muy buen día. Gracias por llamarme, te mando un gran abrazo. Bueno, Daniel Estico, jefe de economía de Infobae.